Pues sean todos bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga, paz a vosotros. Y vámonos a la palabra viva que nos lleva al primer libro de Crónicas en el capítulo 19. Es bastante interesante como cada capítulo que vemos día con día, porque aquí se relata la guerra contra los amonitas. David envía embajadores a los amonitas cuando fallece su rey. Y esto me parece muy interesante de parte de David, porque David, siendo un rey muy fuerte, ya tomando de alguna manera un liderazgo importante en el reino, pero además ya su fama estaba recorriendo por todos los lugares aledaños, sabían que Dios estaba con él y que estaba venciendo a muchos adversarios. Y David, cuando fallece este rey, él se conmueve y envía una delegación. Dice la palabra: después de esas cosas, aconteció que murió Nahash, rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Nahash, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores que lo consolasen de la muerte de su padre, dice el verso 1 y 2. Este elemento me parece bastante interesante, hermanos, porque David muestra solidaridad con otro pueblo. Muestra solidaridad y aprecio también, recordando que este rey que fallece en su momento también fue solidario con él. Y envió una delegación para dar las condolencias a este nuevo rey por la muerte de su padre, que anteriormente gobernaba. David era un gobernante dominante en su región, pero no era un tirano cruel. Era un hombre, hermanos, que tenía también en cuenta todo lo que otros habían hecho con él. Entonces mostró bondad hacia un rey pagano y mostró también solidaridad con este pueblo. David no se contentó con sentir misericordia, sino que hizo algo. Lleva consuelo, lleva una delegación a nombre de él y a nombre de todo este reino para decirles que lamentan mucho esta pérdida. Pero, hermanos, lamentablemente, el nuevo rey, mal aconsejado, este nuevo rey se le acerca a los ancianos y le dicen: oye, ten mucho cuidado, ¿no? Fíjense cómo le dice: los jefes de ese pueblo le aconsejaron: ¿y acaso cree su majestad que David ha enviado estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que han venido a espiar y a explorar el país para luego destruirnos? Fíjense, hermanos, qué consejo le dan a David, le dice, a este rey. Exactamente. Fíjense qué consejo le dan ante esta acción de David. Le están diciendo: ten mucho cuidado con David, ¿no? Qué triste, hermanos, que Hanún, en vez de decirles: no creo que sea ese objetivo de David, yo creo que viene en buen plan, digo: sí, cierto, ¿verdad? Pues hay que tenernos cuidado con ellos. Así que, hermanos, lamentablemente sucede algo. Es difícil explicar por qué estos asesores de Hanún le dieron esta indicación, pero lo más triste es que el rey haya aceptado, ¿verdad?, el que trate con desprecio esta delegación que es enviada por el rey David. Dice la Biblia, hermanos, que este rey tomó a la embajada que mandó, a los siervos de David, les rapó la barba, les cortó la ropa a mitad y los sacó. Este es un insulto muy vergonzoso, hermanos, para los embajadores de Israel. Imagínate, llegan con un buen deseo, a lo mejor hasta un presente. Le llevan, con buena actitud. Y el rey dice: arréstenlos, ¿no? Córtenles, no toda la barba, les afeitaron la mitad, les rompieron la ropa y además lo sacaron. He estado leyendo un poquito este elemento, hermanos, porque yo me preguntaba: ¿por qué le quitaron la barba? ¿Por qué le raparon la barba, no? Y hay varios estudiosos que relacionan la barba con libertad. Y algunos estudiosos dicen, hermanos, que a los esclavos los afeitaban. Es decir, que la barba era señal también de libertad. La señal era señal de personas libres. Y lo que están diciéndoles estos es: ustedes siguen siendo esclavos, les cortan la media barba. Para ellos era muy humillante, porque hoy en nuestro tiempo, hermanos, si alguien le corta la barba, dice: no, pues está bien, ¿no? Ya me ahorré el corte. Pero en ese tiempo no. Pero para ellos la barba, hermanos, era más que un ornamento, era un símbolo de libertad. Y cortarles media barba, a decirles: ustedes todavía no son tan libres como piensan, pero además les rompen el vestido. Esto también, hermanos, es bastante humillante. Y también esta actitud tiene que ver, algunos lo relacionan como, porque dice que ya se les veía, pues,
partes que no se debían demostrar al romperles el vestido. Y hay algunos teólogos que describen esta acción de romperles la ropa hasta mostrarles de alguna manera partes del cuerpo que deben estar cubiertas. Algunos teólogos lo han descrito como que era una señal de burla por la circuncisión. Es decir, hicieron un escarnio de ellos, diciéndoles: ustedes no son tan libres como piensan, ustedes de que no creemos que tengan ese pacto que dicen que tienen. Es ese sentido, hermanos, la humillación que tienen. Y nos damos cuenta, hermanos, que este insulto no solamente era para estos embajadores. Para el rey. Era un insulto para el rey también. Era un insulto para una nación entera. Y fíjense, hermanos, qué triste es esto. Pero también podemos ver algo importante de David. David les dice algo: mira, no vengan todavía. Quédense en algún lugar cerca hasta que ustedes se recuperen. Que no pasen vergüenza, porque imagínate, así como estaban con la ropa rota y con la media barba, cualquiera que los hubiera visto en la calle hubieran dicho: ahí van los esclavos. Pero le dice David: no, ustedes no vengan todavía, no se expongan, recupérense, que ustedes puedan, pues decir, buscarse ropa, que la barba otra vez les quede como la tenían. Busca dignificar a su gente, busca el honor de ellos y dice que se esperen para ir a Jerusalén. Aquí vemos a un David, Carlita, en esa primera parte, solidario aún con este pueblo pagano, que les hizo una muy buena manera de mostrar ese respeto, ese honor que merece esa nación. Y también vemos a un David que toma una actitud humana, una actitud correcta con su gente que mandó en esta embajada, y contrario, este pueblo, hermanos, amonita, que los trata con desprecio. Aquí estamos viendo una parte, vemos algo de David, que él como líder ve por el bien de todos. Cuando él manda esta representación para darle las condolencias a Hanún, que se llama Hanún. El hijo del rey que falleció. Exactamente. Vemos esta agresión, pero más que nada, hermanos, aquí yo veo cómo David cuida de la dignidad y del honor de los que les hicieron toda esta agresividad, digámoslo así. Agresión. O esta agresión que les hicieron, cuida de ellos, de su dignidad, del honor, ¿no? Ya que pues en su cultura de ellos había muchas cosas que, pues para nosotros una barba pues ya no es igual, ¿no? O sea, no tiene el mismo significado, pero para ellos sí. Y en este caso es lo que hace un buen líder: ve por todos, ve por el bienestar de todas las personas que le sirven, porque eran servidores de David, ¿no? Y ante esta afrenta, ante esta burla que le hacen a sus servidores, y pues también para él, vemos a un líder que ve por todos, cuida de todos y sobre todo ve que ellos se recuperen de una manera en todos los aspectos, emocional, mental, porque me imagino que fueron burlados. Una humillación. Exactamente, una humillación y burlados por todos aquellos amonitas que les hicieron esta agresión, ¿no? Entonces aquí estamos viendo varios puntos a reflexión en nuestra vida, hermanos. Siempre un líder ve por el bienestar de todos aquellos que le están ayudando, pues en este trabajo como David como rey. Incluso, Carlita, una buena actitud con un rey pagano. O sea, hablas de un David muy con un corazón pues bueno en ese sentido, pues ¿no? Que los amonitas no eran amigos de los israelitas, históricamente eran adversarios. Exactamente, no eran amigos, pero David tiene un acto de gentileza, de simpatía, de educación, de decir sensibilidad, se murió tu papá. Entonces manda a este número de personas a dar las condolencias, pero los malos consejos nunca faltan, hermanos. Tengan mucho cuidado de lo que les aconsejan las personas. Y ya les conté, ¿verdad?, de todos los consejos que hace muchos años llegaron a mis oídos, bueno, hasta el día de hoy, pero pues ya en aquel tiempo pues era muy, digamos, muy mocosa, 18 años, pero pues ya después de 20 años, pues ya uno como que dice, no, esto no es. 21 años. No, es cierto. Bueno. Tenía yo 18 en ese tiempo, hermano. No. Pero me refiero a que los malos consejos siempre están. No, digo más 21 años ahora. Te sacaban cuentas. El caso, hermano, ¿qué estaba yo diciendo? El caso es que siempre los malos consejos siempre van a estar ahí, hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que usted escucha, de quién. En este caso el rey Hanún, pues estaba escuchando a sus consejeros, que supuestamente era el que pues él pedía pues así consejos, ¿no? De cómo haría las cosas, ¿no? Y en este caso pues le aconsejaron mal, y es
esta burla y esta agresión que hacen desarrolla toda una guerra, ¿no? Así es, Carlita, pero fíjate cómo son las cosas. Ellos luego se dan cuenta de lo que hicieron. O sea, primero dijeron, pues, le vamos a dar allí no sé si un escarmiento, un mensaje para que no se meta en nuestro territorio, pero luego se dan cuenta, Carlita, que realmente era gente de paz, gente que fuera a desearles el bien y que ellos los trataron de una manera injusta. Y cuando se dan cuenta, Hanún y los amonitas se dan cuenta que han ofendido a David, envían 33,000 kilos de plata para contratar carros, jinetes de los sirios a Naharayim, en Aram de Macá y en Sobá. Es decir, ellos intentan decir, bueno, sabemos que cometimos un error, pero ahora ¿cómo lo vamos a resolver? Y lo intentan resolver sacando mucho dinero para invertir en personas, para pagarle a pueblos que los vengan a ayudar. Contrataron, y fíjate, 32,000 carros y al rey de Macá con su ejército. Él se acampó frente a Medebaris, el verso 6 al 8. Y por su parte, los amonitas salieron de sus ciudades y se dispusieron para el combate. Fíjate, Carlita, es impresionante. Enviaron 33,000 kilos de plata para financiar una batalla, una guerra, puedo decir inútil, porque realmente no tenía ningún sentido esta guerra. En lugar, Carlita, que estos amonitas hubieran dicho, rey, imagínate que hubiera hecho igual lo que hizo con David, él con una embajada, ir con David y decirle, rey, reconocemos nuestra equivocación, reconocemos que no debimos tratar así, reconocemos que nos equivocamos al imaginar que ustedes querían hacernos algún mal, perdónenos. Aquí ese dinero lo hubieran pagado a él, ¿no? El rey David, aquí está. Esta muestra de reconciliación, esta muestra de que sentimos el trato que les dimos a su pueblo. Pero tristemente lo que hace este rey es invertir para pagarle a otros mercenarios que vengan y que contraten ellos también armamento, que ellos vengan y les ayuden contra los israelitas. Ellos sabían, los amonitas, que no tenían ninguna posibilidad de ganarle a los israelitas. Sabían ellos que si enfrentaban a los israelitas iban a perder. Por eso ellos contratan esos ejércitos mercenarios e intentan el pensar y decir, bueno, pues nosotros sí le podemos ganar porque ya no vamos solos. Qué triste, hermanos. Porque a veces nos cuesta... buscamos más cubrir un error que admitirlo con sinceridad. A veces cuando nos equivocamos, con una mentira la tapamos, y luego con otra mentira, y luego con otra mentira, y cuando nos damos cuenta ya creemos las mentiras que estamos diciendo, en vez de asumirlo y con sinceridad admitirlo. Miren, perdón, me equivoqué. Esta palabra perdón, me equivoqué, es triste, pero en muchos vocabularios no existe. A veces la soberbia nos gana. A veces, hermanos, esta actitud de pensar siempre que tenemos la razón nos engaña. Y en lugar de agravar este error poniéndose a la defensiva, buscar el perdón y la reconciliación tan pronto como se den. Esto nos puede ahorrar muchas cosas, como le hubiera ahorrado, hermanos, mucho a este reino. ¿Qué le hubiera costado reconocer su error? Y con David, mire, rey, perdónenos. Aquí, eso que pagaron estos mercenarios, hubieran llevado al rey y comprarle algo, decirle, mire, esto es para su templo, no lo sé. Pero, hermano, nos damos cuenta que en vez de resolver el problema, lo hicieron mucho más grande y se pusieron en riesgo ellos y el reino que representaban. Así es. La palabra perdón, hermanos, realmente te hace un ser humano muy grande. Realmente en muy pocos, en muy pocas personas no es lo mismo la palabra disculpar que perdón. No es lo mismo. No es lo mismo. Búscalo en el diccionario, no es lo mismo. Nuestro Dios nos ha perdonado y nos sigue perdonando todos los días. Y si Él es así, nosotros, ¿qué más, hermanos? Y aquí estamos viendo que el orgullo, la soberbia de un rey, de decir si él hubiera tomado una actitud de humildad y hubiera ido a David o hubiera mandado a una comitiva como lo hizo y pedir perdón y disculpas por lo que había hecho. Perdón más bien, Carlita. Perdón, mejor. Tal vez, todo se hubiera solucionado, pero esto desarrolla una guerra y un problema mucho mayor, hermanos. Y a veces los seres humanos pensamos que tenemos la razón de todo.
Y esto hace que prestes oídos, y todo empezó por un mal consejo. Si se dieron cuenta, Hanún fue mal aconsejado pues por sus consejeros, pero él no tuvo un discernimiento correcto. Y esto pasa en la vida cotidiana de nosotros los seres humanos. A veces cuando tú prestas oídos a otras personas, pues te puedes meter en más problemas y hacer más de esto. Y yo siempre digo, tienes alguna situación, ve con la persona con la que tienes la situación, ¿sí? Ahora, si tú quieres ser aconsejado, pues ten el discernimiento y escucha a las personas que te van a aconsejar. En el mundo y en la sociedad tenemos mucha gente que nos dice muchas cosas, pero no todos tienen la razón. Por eso la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Y la palabra perdón es una palabra que debe de estar en todos los hijos e hijas de Dios. Y por eso digo que la palabra, cuando uno dice, tuve un error y te pido perdón, eres una persona grande que demuestras el amor de Dios en tu vida, que el fruto del Espíritu te está guiando, que el fruto del Espíritu está en tu vida. Y esto te hace ser una persona, yo digo, un embajador de Cristo en la tierra, porque Él nos perdonó en la cruz del Calvario. Y nosotros así, y por eso yo a veces le comento a Josué, cuando nosotros leemos la Biblia y estamos en este caminar con Dios, para el cristiano no debe ser un problema pedir perdón y reconocer su error. No debe de ser, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios todos los días, eso es lo que quiere trabajar con nosotros. Y aquí estamos viendo un capítulo de que todo inicia con un mal consejo, de que todo inicia con una soberbia y un orgullo de no admitir. Si Hanún hubiera admitido este error, las cosas hubieran cambiado. Pero ahorita vamos a ver cuál es el problema en que se meten solo por no decir, David, perdóname porque le hice este agravio a tus servidores. Y desarrolló todo un problema, una guerra, hermanos, donde él, en vez de componer, se complica más y gasta algo innecesario para tener aliados que lo puedan ayudar a enfrentar, pero no le sirvió de nada. Y fíjate, Carlita, que ahora que dices eso es muy importante, cómo todo empieza con un mal consejo, todo empieza con una mala orientación y de ahí empieza la escala de malas decisiones. Entonces, hermanos, como David se da cuenta de todo esto, envía a sus sobrinos, a Joab y a Abisai, al frente de todo el ejército para el combate. David dice, bueno, mis soldados más fuertes son estos, ustedes van a estar al frente. Entonces, hermanos, los aliados proponen una estrategia en dos frentes. Ellos querían rodearlos, Carlita. Acuérdate que son dos ejércitos. Está el de los amonitas y los que contrataron, ¿no? De los sirios, más otros que se les fueron uniendo. Entonces ellos querían como acorralarlos y ponerlos en medio y destruirlos. Era la estrategia de ellos, hermanos. Pero nos damos cuenta que esto no logra sorprender a Joab y a Abisai. Ellos, hermanos, logran hacer una estrategia en donde puedan de frente, cada quien por su lado, digamos así, vencer, afrontar y vencer a sus adversarios. Entonces, muchos generales considerarían rendirse porque están rodeados y hubieran dicho, no, aquí quedamos, pero hermanos, no Joab, no el ejército de Dios. Él llamó al ejército a la valentía y a la fe y les dijo que sigan adelante. Miren, me encanta lo que dice en el verso 12 y 13. Dice, a Abisai le ordenó, si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme. Y si los amonitas pueden más que tú, yo te rescataré. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Fíjense cómo están poniendo de acuerdo y dicen, bueno, como ya nos rodearon, yo tengo que ir a atacar a los de este lado y tú a los de este lado. Si yo veo que te están venciendo, yo vengo y te ayudo. Y al revés. Y luego me encanta lo que dice, luchemos con valor por nuestro pueblo, por nuestras ciudades, por lo que Dios nos ha entregado. Y este mensaje es muy claro para los que vienen del exilio. Tenían que luchar también por esa ciudad de Dios que les había entregado. Tenían que luchar también con valor por ese pueblo que Dios había elegido y que ahora ellos pudieron regresar del exilio. Y nos damos cuenta que este mensaje es muy claro para ellos también. Unirse, juntos, luchar para poder recuperar esa ciudad. Para ellos es recuperar, para ellos es mantener la soberanía de Dios en esa tierra que les ha entregado. Y contrarrestan y neutralizan con una táctica efectiva
que esto desconcierta al enemigo y los sirios salen corriendo. Ni siquiera dice el texto que pelearon con ellos. Cuando se dieron cuenta la estrategia que implementaron estos generales de David, salen huyendo. Y los amonitas, hermanos, pues ¿qué van a hacer? No, dicen, no, pues esto ya nos dejaron. Y todo lo que le pagaron y todo lo que invirtieron se fue a la basura. Porque igual dijeron los amonitas, pues es mejor decir aquí corrió, y se fueron también huyendo, hermanos, a Rabá. Los sirios, hermanos, que habían contratado, eran mercenarios y no tenían un real compromiso con ellos, ni con la labor, ni con nada. Solo fueron contratados, a diferencia del pueblo de Dios, que luchaban con compromiso, con entrega, con corazón, por la nación que Dios les había entregado. Y cuando, hermanos, parecía que estaban en peligro o en desventaja, ellos huían. Los sirios no tenían ningún compromiso con nadie, a diferencia del pueblo de Dios, que siempre se mantuvo unido y siempre estuvo, hermanos, luchando a pesar de cualquier cosa. Entonces, esta retirada, hermanos, a los amonitas los deja con una tristeza, se desmoralizaron y regresan a la ciudad. Pero no queda ahí. Miren, los sirios se dan cuenta que han caído ante los israelitas y entonces envían embajadores y traen a los sirios que están del otro lado del río. Los enemigos de Israel no se rendirían después de una derrota, no, señor. Era un enemigo persistente y volvieron a luchar de nuevo. Dice el verso 17 y 18, y cuando David se enteró de esto, ¿de qué? De que ellos fueron por refuerzos, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y tomó posición de batalla contra los sirios. Estos lo atacaron, pero tuvieron que huir ante los israelitas. Y dice la palabra, hermanos, que David, al frente de este ejército, vence. Y aquí hay una palabra que me gusta mucho. Dice la palabra, hermanos, claramente que se reunió a todo Israel. El rey reúne a todo Israel. El énfasis, todo Israel, es importante, porque todo el incidente de que ha acontecido, que ahorita se requería la unidad. Y aquí nos damos cuenta que todo Israel coopera con David y que todo Israel luchan por esta nación y que todo Israel, como dicen otras versiones, como un solo hombre, son quienes logran darle descanso a esta nación y como una preparación para el templo. Ojo, dijimos que no la va a construir David, pero sí va a reunir los materiales. Y próximamente veremos a Salomón. Veremos que Salomón, cuando llega, le toca un tiempo extraordinario de paz. Así es. Esto es algo muy importante. Todo lo que desencadenó, todo un problema que pues creo que se lo hubieran ahorrado, hermanos. Entonces tenemos que tomar en cuenta que esto fue pues así como que innecesaria toda esta guerra realmente, porque no lo tomó para bien, sino lo tomó para mal. Y esto desarrolló todo esto, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado porque muchas veces no siempre las cosas son como parecen. Entonces aquí tenemos que cuidar esa parte, tener discernimiento. Y en esta ocasión, lo que este relato de Crónicas dice es para una generación que está regresando del exilio, que tenían que estar unidos, que tenían que luchar por esa tierra que Dios les estaba dando, y cuando hablo de luchar es que tenían no solo que construir el templo, era una ciudad que ya había sido devastada y que había quedado en cenizas, y Dios les recuerda a esta generación que sale de Babilonia, les dice tienen que estar juntos, yo los voy a ayudar, pero hagan la voluntad de Dios. Y les relata y les recuerda este caso de David como una muestra de que Dios acompañó a David en todas sus batallas. Y nos damos cuenta que los amonitas no les podemos hacer frente a los israelitas, pero lo que sí podemos hacer es buscar alianzas. Y aún así, con todas las alianzas y con todo el dinero que ellos gastaron, 34 kilos de plata. 34,000 kilos de plata, no fue suficiente. Y Dios entregó en las manos de David a sus enemigos. Y esta generación que sale de este exilio de Babilonia les hace recordar esto. Yo voy a estar con ustedes. Yo los he acompañado, aún estando ustedes ahí como esclavos. Yo los acompañé y los cuidé. Y ahora les dan esa oportunidad a nuestro Dios de regresar a esta tierra, donde ellos van a tener que construir no solamente el santuario para adorar a Dios, sino construir no solamente su casa, construir toda una ciudad.
donde aquí les hace ver Dios, tienen que estar unidos, tienen que ir conmigo, así como yo fui con Él, así estaré con ustedes. Y es lo mismo que nuestro Dios nos dice, hermanos. Y a mí me gusta este capítulo. Ayer que lo escuchaba en la noche, me di cuenta de esto. Todo surge de un mal consejo. Todo empieza por escuchar no solamente escuchar malos consejos, sino todo empieza con algo que muchas veces el discernimiento es algo que a veces escasea en las personas, y eso nos puede meter en muchos problemas, como le pasó a Hanún. Y esto desarrolla una guerra cuando no era necesario, y esto te hace ver a ti que necesitas de Dios, para poder guiar tu vida. El pueblo de Israel, hermanos, antes de caer en el exilio, ¿qué fue lo que hizo? Dejó a Dios, dejaron de tener ese discernimiento, dejaron de adorar a Dios y empezar a ir en pos de muchos dioses. Eso es lo que es la idolatría, y era el pie, el talón de Aquiles de este pueblo. Y les falta ese discernimiento. Si el rey Hanún hubiera tenido tan siquiera un poquitín de ese discernimiento, se hubiera ahorrado muchas de estas situaciones. Si nos damos cuenta cómo este capítulo 19, nuestro Dios tiene muchas aplicaciones para nuestra vida actual. Ten mucho cuidado la que la gente te aconseja. Ten mucho cuidado de cómo disiernes. Y si no sabes discernir, pidámosle a Dios. Salomón pidió sabiduría y Dios se la dio, hermanos. Y sobre todo, hermanos, la palabra perdón es una palabra que debe de estar no solamente en nuestro vocabulario, en nuestro corazón. Somos hijos de Dios, tenemos que demostrar que somos guiados por el Espíritu de Dios con nuestras acciones, con nuestras actitudes. No estoy diciendo que somos perfectos, hermanos, pero estamos en un proceso de perfección, y una nación que había cometido muchos errores y por eso cayeron en el exilio, Dios les da una nueva oportunidad, los perdona y les regresa esta tierra que le había dado a sus antepasados, y les dice: vamos, vengan y hagamos otra vez esta alianza, ustedes, no yo, porque Dios nunca la rompió, nunca se olvidó de ellos, sino que ellos regresan a esta tierra y Dios les dice: así como hice alianza con sus antepasados, así lo sigo haciendo con ustedes. Y lo mismo nuestro Dios nos dice todos los días: yo hice un pacto contigo, te perdoné, te he dado la salvación, te estoy ofreciendo una vida eterna, te estoy ofreciendo un reino, solamente quiero que sigas dejando que yo guíe tu vida. En este caso, nuestro Dios, hermanos, no somos perfectos, sino que estamos en un proceso de perfección. Podemos cometer errores, sí, de esos errores muchas veces aprendemos, pero una de las cosas que en este capítulo veo es que a veces la palabra perdón puede desarmar y puede evitar muchas guerras. Es por eso que, de hecho, ayer se lo comentaba a Josué, el cristiano que pide perdón es un hijo de Dios grande en la tierra, porque demuestra que es un digno o una digna hija e hijo de Dios. Es un hombre, una mujer, un hijo de Dios, una hija de Dios, que demuestra que los frutos del Espíritu están en su vida y que el Espíritu de Dios los guía. Y esto es lo que este pueblo necesitaba otra vez recordar. Necesitan estar unidos, necesitan buscarme, necesitan que Dios, ese Dios, dirija sus vidas en esta nueva oportunidad que nuestro Dios le estaba dando al regresar a la tierra que Dios les había dado. Así es, hermanos, y el capítulo finaliza diciendo algo bastante interesante. Dice el verso 19: al ver que los sirios habían sido derrotados por los israelitas, todos los vasallos de Hadadezer hicieron la paz con David y se sometieron a él. A partir de entonces, los sirios se negaron a ir en auxilio de los amonitas. Fíjense, hermanos, cómo Dios seguía dándole mucha fuerza a este reino, este imperio pequeño. Digo pequeño por la cuestión territorial, pero ya tenía una fuerza, hermanos. Pero esa fuerza no era por la fuerza de ellos, era por la gracia y por el poder de Dios. Dios nuevamente dio una victoria a su pueblo. Dios nuevamente dio, a través de su pueblo, una lección a los demás. Les está mostrando que esta nación está bendecida por Él, que Él la va a resguardar y que Él estará acompañándoles, así como está acompañando a los que en ese tiempo escucharon este mensaje y diciéndoles: estamos regresando de un exilio. Ahora sé que Dios también promete acompañarnos en esos procesos, y para nosotros, hermanos, recordar que en todas las batallas que vivamos, Dios está de nuestro lado, Dios nos acompaña, Dios nos ayuda, pero también requerimos pedirle a Dios su dirección para que de esa manera, hermanos, podamos siempre hacer su voluntad. Así que ese fue el capítulo 19, hermanos, del primer libro de Crónicas, y seguro estoy que ha sido de gran bendición para nuestras vidas.